Les quiero dar la bienvenida a este nuevo programa de En Buenas Manos. El tema de hoy será el paciente con diagnósticos complejos. Va a ser abordado de diferentes puntos de vista, así que los invito a que este programa lo podamos compartir entre todos. Bueno, yo no llegué a la clínica, el doctor vino a mí, porque me lo habían recomendado, él vino a mí porque yo no estaba en condiciones de ir a ningún lado, estaba como paralizada, los brazos no los sentía, tenía que tener una persona, contraté a una persona para poder levantar las persianas, porque si no tenía que vivir encerrada, no podía ya caminar. La sangre había perdido 16, casi 15 kilos de peso, tenía 2.400.000 glóbulos rojos, anémica. Bueno, yo hace muchísimos años que siempre sufrí de artrosis y después osteoporosis. Tuve problemas del nervio ciático y bueno, eso yo estuve como 7 años que me dolía la pierna un montón. Pero siempre con mucho tratamiento, me hicieron resonancia y me ha dolido. Siempre me duelen los huesos. Yo hace 24 años que hago yoga, he hecho gimnasia porque he sido propiamente demasiado dolorida. Y bueno, ahora de que mi hija se enteró que yo vine acá, me había empezado a agarrar dolor en la mano y ardor. Entonces, mi hija, como ella le dio un buen resultado, hace un año que viene, ella en enero hizo, me sacó turno y vine acá. De cervical, estado remal, todos los huesos, lo único la pierna no, pero los huesos todo. Y he tomado muchos remedios, la glucosamina, antiinflamatorio, la de la osteoporosis, un montón de remedios. Yo en realidad siempre busco las medicinas alternativas me interesa sobre todo por la parte de prevención que ofrece, que no lo ofrece la medicina alopática, porque no va a fondo y no tiene una mirada integral. Entonces cuando ante el menor síntomas o busco homeopatía, de acuerdo a cómo se presenta, y hice siempre tratamientos homeopáticos que van bien en profundo. Y cuando vine acá estaba con mucho estrés. Yo soy enfermera y de muchos años de trabajo con problemas de columna, el estrés con problemas de sueño, de falta de energía, agotamiento y demás. En la consulta diaria siempre recibimos pacientes que tienen un sinnúmero de patologías o síntomas, que siempre están buscando alguna solución y es bueno que así sea. Muchas veces nos vienen con un montón de estudios por múltiples patologías. A veces me dice, doctor, no sé por dónde empezar, tengo de todo, incluso hasta con un grado de angustia o desazón porque en realidad está dando vuelta hace mucho tiempo y no encuentra solución a todas sus cosas. Es muy importante resaltar que hay que guiarlo a este paciente para tratar de objetivar, siempre tratar de llegar al diagnóstico a través de todos los métodos que tengamos, el método científico. Tratar de discernir bien con todo el método científico si hay realmente un daño orgánico en esa estructura, en ese paciente. Y luego de ahí ir hilvanando más fino si no es aspectos funcionales, como le dicen a veces a la medicina, el paciente funcional, o hay otros aspectos que están influenciando en ese sistema orgánico, en el sistema biológico, y hacen que genere síntomas de alarma o molestia.
Este paciente cuando ingresa a nuestra consulta, nosotros tenemos que tratar de evaluarlo lo más globalmente posible. Es imposible muchas veces poder brindar todos los puntos de vista en una sola consulta y desde un solo profesional. Por eso necesitamos a veces la visión de otros colegas y de otras especialidades. El paciente cuando llega a nuestra consulta, por un problema que lo está aquejando, siempre tratamos de ir hacia ese punto, tratar de solucionar ese tema sin dejar de ver todo el conjunto. Muchas veces ocurre que una patología dolorosa o una molestia en una región del cuerpo muchas veces está avisando de ciertos problemas en otros lugares. Nuestro sistema funciona de una manera maravillosa y equilibrada y muchas veces nos da avisos a través de otros órganos y de otros sistemas de desequilibrios o fallas en lugares distantes. Dolores de hombro, que es clásico en la clínica, un dolor de hombro derecho por problemas de calculitos en la vesícula, por ejemplo. Y así hay varios otros ejemplos. Muchas veces investigando o tratando de hilvanar más finos, llegamos a patologías o molestias que están a la distancia. Todo síntoma generalmente nos está avisando algo. Puede ser innato o propio de una patología, una causa-efecto directa. Me golpeé un hombro, una rodilla, me duele la rodilla o el hombro, bien directo. O puede ser que no. Me está molestando tal articulación, estoy contracturado y tratamos siempre de objetivar si hay una lesión orgánica. Puede ser una fisura, un desgarro, una vértebra fuera del lugar, como dice por el paciente. Hay artrosis incipientes que empiezan a generar alguna molestia y generan a veces en la estructura que acompaña a ese hueso ciertos intentos de compensar o acomodar esa molestia y generan contracturas secundarias a eso. Por eso todo eso sirve. El paciente, obviamente que en el síntoma hay que tratarlo y hay que calmarlo y ver qué es lo que está generando eso. El dolor o la molestia, ese que el paciente que viene a nuestra consulta, el malestar que lo aqueja, muchas veces sirve como inicio para llegar a otras cuestiones, a otras patologías o estudios más profundos. Muchas veces una molestia o un dolor nos está avisando de que hay algo en el medio a distancia u otro órgano necesita atención. Esa molestia o ese dolor nos está indicando una patología que está oculta a través de síntomas y muchas veces esa molestia nos avisa, o sea, es una muy buena alarma para llegar a otras cuestiones u otros órganos que están demandando atención. Es muy importante siempre darle una importancia a una molestia, no tratar de ocultar un síntoma o tratar de automedicarse en casa. Si esa molestia persiste, es muy bueno concurrir a su médico para que veamos un poco más de esa molestia, de ese dolor, si realmente es eso lo que nos parece que es molestia o hay algo da como para seguir trabajando e investigando un poco más. Estudio Pilates, Centro de Estética y Pilates, Drenaje Linfático, Ondas Rusas, Ultrasonido, Corrientes 1431, Rosario. Darozón, tecnología en ozono, su solución en ozonización desde siempre. Cuando yo empecé el tratamiento, que vino el doctor a mi casa, fue un sábado, hace 4 años. Y claro, él empezó, y yo no tenía dolores, todo lo que me ponía no sentía nada, absolutamente nada, hasta que empecé a sentir unas pulsaciones y
sí, ya dolor realmente. Entonces le dije, doctor, esto yo no lo aguanto. Y me dice, ahora va a empezar el tratamiento. Después de ahí, él trabajó conmigo durante 4 horas. Y se fue un sábado, que a mí me preocupaba mucho porque estaba tantas horas conmigo. Yo nunca vi a un médico que se dedicara tantas horas para poder sacar adelante a un paciente, como lo vi a él. Eso me llevó a tenerle una fe y una confianza extraordinaria. Y traer a todos los que puedo y recomendarlo siempre, porque tiene que ser constante para esta medicina. Cuando me agarró el nervio ciático, me puse como más de 30 inyecciones, mucha caloría, mucho masaje. Bueno, me aliviaba un poco y a lo mejor después volvía de vuelta. Yo, por ejemplo, el año pasado descansé con la glucosamina, nada más que tomaba todos los otros remedios, inclusive tomaba el omeprazol para el estómago, porque con tanto remedio el estómago, entonces tomaba eso. Y con todo eso, mi esposo, que él estuvo trabajando 24 años en el hospital ferroviario, entonces ya conocía un poquito lo kinesiólogo y todo eso. Entonces, que le habían aconsejado a él, le enseñaron cómo me tenía que hacer masaje y me compró la lámpara. Y todo el año pasado yo me hice la lámpara todos los días hasta el mes de septiembre. Después dejé por el calor. Sí, a mi hija la mandaron un odontólogo, que había venido un paciente que le hizo bien. Y mi hija, ella estaba siempre, tenía problemas de glándula, estaba gorda, no adelgazaba, tenía siempre gastritis, le dolía el estómago, siempre jaqueca, aparte le tiraba a la cama, se la pasaba prácticamente durmiendo sin ganas de hacer nada. Entonces ella me le mandaron acá y ella probó, y de que viene acá, hace un año que hizo en enero, gracias a Dios no tuvo ni dolor de cabeza, ni jaqueca, dejó de tomar los remedios, no toma ni una vallaspirina, empezó a adelgazar, porque le sacaron la de la glándula, porque estaba tomando demasiado y cada vez la glándula le funcionaba menos. Bueno, cuando me hablaron de esta forma de tratamiento, no dudé, saqué el turno y me resultó, primero que me resultó efectivo, porque ya hace más de un año que vengo, empecé el año pasado. Bueno, me mejoró el sueño, el estado general, o sea, el tema del dolor de columna, que la columna, como es un eje, trae dolores de cabeza, de pie, de todo. Y bueno, y prácticamente no tomo calmantes. Antes tomaba bastante calmante y me traía problemas de estómago, todo eso. Cuando llega un paciente a la consulta con múltiples enfermedades, ya sean patologías orgánicas o mentales, por ejemplo diabetes, hipertensión, generalmente estas pueden estar asociadas con patologías o enfermedades sexológicas, como una disfunción eréctil. Es común que la disfunción eréctil o la eyaculación precoz u otra patología específica sexual se relacione con otras patologías como la diabetes o la hipertensión o alguna patología mental como la depresión o la ansiedad. Yo trato como sexóloga y como médica generalista de enfocar al paciente en su totalidad y tratar de relacionar todas las patologías que el paciente trae a la consulta. Esto es muy importante porque el tratamiento va a estar enfocado a el origen de estas patologías o la causa más profunda de estas patologías. Generalmente otros especialistas ven partes de la persona. Yo trato de, al contrario, de integrar. Hay que tener en cuenta que estos pacientes con múltiples enfermedades vienen polimedicados. Significa polimedicado, me refiero a un medicamento para la hipertensión, un medicamento para la diabetes,
un medicamento para la depresión. Muchas veces este paciente viene dando vueltas por varios especialistas que cada uno lo va a medicar en cuanto a su especialidad, pero muchos no tienen en cuenta que esta medicación puede provocar otras patologías o efectos indeseables, como por ejemplo falta de deseo sexual. Un antihipertensivo puede provocar una disfunción eréctil, y un antidepresivo falta de deseo. Otro antidepresivo puede provocar aumento de la ansiedad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la medicación que se le va a dar al paciente. Juan Orsi Propiedades, alquileres, ventas, tasaciones, San Martín 583, teléfono 425-3702. Bueno, yo recomiendo que la medicina alternativa, dado en mi caso, que yo lo he probado y puedo atestiguar de que realmente es positiva, hay que tener confianza, no pretender que sea milagrosa, sino hay que ser constante y no dejarla. Hay que ser constante como se es con otro tipo de medicina, que a lo mejor usted está tomando remedios y no se da cuenta y sigue tomando remedios y los sigue. Bueno, en este caso, cuando usted va pasando el tiempo, se va dando cuenta que hay ciertos remedios que sin querer lo va dejando. Sin querer lo va dejando, porque se va sintiendo mejor, se va sintiendo, yo hoy puedo caminar, puedo levantar mis persianas, puedo hacer muchas actividades que antes no las podía hacer. Y yo también tomaba la pastilla de la glándula. Entonces, con esa pastilla de la glándula yo también veía que no adelgazaba nada. Al contrario, estaba tendiendo a engordar. Y hasta un poco sin ganas. Entonces mi hija, por eso me sacó turno. Y bueno, acá también el doctor me la sacó. Y la verdad que yo desde el mes de enero adelgacé 6 kilos. Yo me cuido mucho, ya le digo. Yo lo que me dice lo hago. Y bueno, para mí, no digo un total mejoría, pero una mejoría he notado. O sea, ahora la mejoría en cuanto al sueño, en cuanto a sentirme con más energía, que tenía más fuerza para todo el día. Antes llegaba a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, estaba muerta. Ahora no es que no tenga que descansar, pero es distinto, tiene más que ver con lo normal. Quizás las cuestiones físicas, algunas se resolvieron bastante a la tercera o cuarta sesión, y otras no, otras fueron en el tiempo. A medida de que yo me fui sintiendo más segura internamente, que se fue dando ese proceso. En el programa de hoy estamos tratando el paciente con diagnósticos complejos. En esto es algo muy común que la calidad de paciente que viene a vernos humanamente es muy buena, pero desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista mental se encuentra en un gran desequilibrio. Cuando decimos diagnóstico complejo, en realidad queremos decir que es un paciente que sufre, por ejemplo, no solo de tristeza o depresión o insomnio, o se enoja mucho, o está parte del día con frustración, o tiene mal su trabajo, sino también que orgánicamente viene con diabetes, con hipertensión, viene también con trastornos de diferente índole de tipo vascular, puede tener un temblor y asociado también quizás a dolores, que es lo más frecuente, ¿no? Se suman demasiadas enfermedades que son tratadas por diferentes médicos en sus distintas especialidades que tratan de abordar y medicar.
Por otro lado, el paciente es una unidad que no la podemos separar en mente, cuerpo y espíritu. Aún así, es una unidad que está trabajando en una forma integradora sobre todos sus sistemas. Por lo tanto, dividirlo en áreas es más confuso todavía y crea confusión en los propios tratamientos. Un médico especialista no sabe qué le está dando el otro médico que lo está tratando, o parece que fueran dos cosas diferentes para un mismo paciente. Por ejemplo, lo trata el médico endocrinólogo de la tiroides y del páncreas, y otro médico lo trata del corazón, como que fueran órganos que estuvieran sueltos, y en realidad estamos hablando de una persona que trabaja con todos sus sistemas como una compleja computadora que no se puede dividir en pedazos, porque cuando lo dividimos pierde sentido. El hecho de volver a abordar al paciente, no solo de un aspecto médico integrativo, ayuda también a que el paciente se sienta respetado y valorado como un todo. Por otro lado, pareciera que nosotros únicamente hiciéramos hincapié en las emociones, pero si bien respetamos el mente sana, cuerpo sano, hay que atender al cuerpo porque vienen los pacientes con gran desequilibrio y con enfermedades que pueden ser críticas. Por lo tanto, el paciente con un diagnóstico complejo debe ser abordado en un todo. Generalmente, yo le explico esto a la mayoría que viene a vernos, vienen por un síntoma, por ejemplo, el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza podríamos representarlo como un témpano en el medio del mar, que es lo que uno ve, lo que el paciente nos viene a mostrar y nos viene a contar de sí mismo. Pero hay un montón de síntomas y de situaciones que están por debajo de la línea del mar y que sostienen a esa puntita de esa cefalea, esa puntita de ese témpano que pareciera que estuviera solito en el mar. En realidad está todo ese conjunto de síntomas, signos, vivencias y desórdenes que no son atendidos porque no se ven. La idea de poder verlos, me refiero a poder testearlos, a poder buscarlos con diferentes métodos. Entre ellos, no solo tomar el pulso porque vemos el ritmo, sino para ver las energías de los diferentes órganos desde el punto de vista de la medicina china. Poder ver su facie, sus ojos, poder ver su lengua, porque la lengua en cada lugar representa un órgano, vesícula biliar, pulmón, corazón, riñón. Determina cuál es su funcionamiento interno, como un todo, como no como un órgano separado, sino como un conjunto de sistemas que están interactuando entre sí. Si lo tratamos de ver en forma aislada, lo único que vamos a ver son síntomas de un paciente que está dividido y por lo tanto no bien interpretado. Cuando nos referimos nuevamente al paciente complejo, debe ser abordado en mente, cuerpo y espíritu y poder dar un tratamiento en base a esta nueva observación que sea más suave y más integrador. Usar homeopatía, acupuntura, magnetismo, usar terapia neural con una pequeña gotita de un anestésico permite hacer que estos sistemas vuelvan a actuar y a trabajar en forma armónica y poder disminuir medicamentos, quizás algunos abandonarlos porque ya su presión se va a estabilizar, sus dolores se fueron, baja de peso, y eso estamos hablando de llevar a algún paciente que tiene algo muy complejo, llevarlo a una visión sencilla, a un tratamiento práctico y a una resolución más efectiva. Rosario New Habitat, servicios inmobiliarios, inversión y crecimiento. Esperando que este programa haya sido de su agrado, queremos darle las gracias por su compañía y por seguirnos.
Me despido de ustedes con la frase de siempre: como la medicina es un arte, vivámosla con alegría.